Nos criamos en una casita muy rústica. Yo a la edad de 7 años, mi mamá abandonó la casa. Mi papá, pescador, no estaba mucho en la casa. Llegaba 2, 3 días. Te echas sal y vinagre a la comida. ¿Cómo sale vinagre? Sí, el que quiera comer bueno y el que no, que chinga, ¿sabes qué? Un equipo contra otro y dice, bueno, ¿y por qué no compra cada carajo su balón y se deja de estar peleando por la... Esa era mi mentalidad, fíjate, en la primaria. El gordo se mató en una ambulancia de la Cruz Roja y pues le prometí que iba a regresar. A Puebla. Al Puebla. Y le regresé el nombre al Puebla y seguimos como Puebla. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre. Estamos en un capítulo más de Subiéndote al Ring de la Vida. Y bueno, pues como todas las semanas tenemos siempre invitados espectaculares. Y hoy, pues no puede ser excepción. Quiero presentar nada más y nada menos a un buen amigo, un buen entrenador de fútbol, alguien que ha dado pues su vida por el fútbol aquí en Manzanillo, conocido por todos. Y pues sin más preámbulo, Arturo Martínez Cortés. Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Es un gusto saludarte, como siempre. Buenos días, Felipe. Es un gusto estar aquí en este programa. Tengo días viéndolo y me parece muy interesante. Qué bueno que tienen ese tipo de espacios para la gente que tenga oportunidad de venir con ustedes. No, al contrario, Arturo. Creo que este tipo de podcast se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió, ya venía viendo algunas situaciones de algunos podcasts pues, a nivel nacional y me parecía que había que hacerle pues, homenajes a las personas que han dado algo por Manzanillo, gente representativa. Y bueno, pues dentro del gran cúmulo de personajes, pues estás tú, Arturo. No podemos dejar pasar esta situación. Sí, claro, yo reconozco pues que hay muchas personas y qué bueno que tengan oportunidad de subirse al ring aquí contigo en este programa. Claro, porque al final de cuentas pues, la idea es conocer al personaje, no es el por qué se hicieron las cosas. Yo he dicho, aquí vamos a tener políticos, aquí vamos a tener entrenadores, aquí vamos a tener personajes de la vida diaria de Manzanillo, pero la idea es saber qué es lo que ha motivado, qué es lo que motiva este tema, de saber el por qué estamos entregados o nos apasionamos a algo. Y en este caso, pues el fútbol, por lo que te conocí o te he conocido, pues es algo que te sigue gustando, que te gusta, que te apasiona. Sí, la verdad es un deporte que capta mucho la atención y a mí, pues yo, siendo una persona muy tímida desde mi etapa de primaria, secundaria, me da la oportunidad de conocer mucha gente. Y eso te da ya la oportunidad de desarrollarte un poco mejor en el ámbito. Bien. Oye, Arturo, ¿pues dónde naciste para empezar? Pues yo soy originario aquí de Manzanillo, fíjate. Yo nací un 14 de diciembre del 62 en el barrio San Pedrito. Ok. Y fue allí porque mi mamá acostumbraba a aliviarse con parteras. Ah. No usaba No, que vamos al doctor y que vamos previendo. No. Entonces yo nací ahí en San Pedrito. Soy el séptimo de 10 hermanos. En ese entonces se manejaba mucho ese tema, ¿no? Sí, bastante. Y mi mamá fue de las que menos hijos tuvo en relación con las tías. Porque tengo tías por parte de mi mamá que tienen más de 20 hijos. Ay, cabrón. O sea, era los que Dios nos dé. Sí. Nada más una tía que tuvo nada más 2 hijos, más grande que mi mamá. Pero ella por problemas en su matriz ya no pudo, pero si no hubiera dado... si no, ¿cómo va? Un montón de chiquillos como todos. Oye, ¿y qué tal San Pedrito en esos años? ¿Cómo fue tu infancia? Platícame. Fíjate que, te digo, yo era un chiquillo muy serio, muy tímido. Yo vivía en el cerro ahí, por el barrio de La Michoacana, famoso, donde está la escuela Cristóbal Colón, ahí hacia el cerro. Subía 72 escalones diarios a mi casa y bajaba corriendo. Ni modo que te equivocaras, ya los tienes contados. Ahorita ya no subo más que a gata, yo creo, porque ya se pierde la costumbre. Pero ese barrio ha tenido muchas peculiaridades porque de repente tuvo gente muy brava, sobre todo acá en el área del San Pedrito del Bajo, que le llaman. Ahora San Pedrito del Alto tiene una alta problemática, pero por acá, por este lado, por La Michoacana,
pues no deja de ser San Pedrito, pero está un poquito más tranquilo que en relación con el resto. La Michoacana, estamos hablando donde está la bodega de la Coca-Cola, ¿no? Que era de los Venegas. Por allí. Por ahí, ¿no? Por ahí. Porque había varias subidas. Por ejemplo, subías por donde está San Pedrito, el Bajo. Y luego hay varias situaciones que donde incluso hasta llegas al Rocío, ¿no? Al Rocío. Sí, subes por la bodega y llegas al Rocío tranquilamente. Y yo subía por la otra avenida, por la otra que está frente a la escuela primaria. Precisamente hay una casa de 3 pisos allí. Ok. Por un lado ahí trepábamos hacia el cerro. Hacia el cerro. Pues era lo común ahí en este manzanillo antiguo, ¿no? Que realmente pues era muy pequeño, era el centro y pues los sectores, y uno de ellos era San Pedrito. De hecho, mi mamá compró allí al ejido de Tapestles porque mucho tiempo fueron terrenos ejidales. Y cuando ella llegó, pues casi no había gente todavía ahí. Éramos de los únicos que vivíamos en el cerro. Ya. Tuvo oportunidad de hacerse de 4 lotes pegados, entonces era un terrenón el que tenía mi mamá. Desgraciadamente, pues la economía no había como para construir, y sí nos criamos en una casita muy rústica, Pero con mucho solamente amor. Con techo y destapada a los lados, techo de lámina con esos horcones que le llamaban, tejabanes. Ya. Y teníamos nada más un cuartito de material de 4x4. Cuando había temporal de lluvia y ciclones, que antes sí pegaban un poquito más, ahí era nuestro refugio. Todo el chiquillero ahí nos metía. Ahí estaban para resguardarse de... Para resguardarnos. Ay, vaya que pegaba, pues estaban en el cerro, ya sabrás. Cerro, y casi no había casas en ese tiempo. Oye, ¿y la primaria dónde la hiciste? Yo inicié en la primaria, estuve en la primaria estuve un año en la Cristóbal Colón, okay, que estaba acá por la prepa enfrente, por allí. Ajá. Donde está ahorita el kinder. Sí, sí. Ahí era la primaria antes. Por cierto, era una sola persona: maestro, la maestra Sara; directora, la maestra Sara; supervisora, la maestra Sara. Y todo era la maestra Sara. Pero por problemas que tuvo mi mamá con la maestra, no terminé el primer año. No me dieron calificación, vaya. Me aventó un buen round ahí. Y estuve en la primaria Niños Héroes todos los 6 años. Ajá. Ahí estuve. Para allá. Sí, bueno, te cambiaron. Cambiaron porque mi mamá se enojó con la directora y maestra y supervisora y dueña de la escuela casi. Ok. Y me fui a la Niños Héroes. ¿Qué dijo? Esta escuela particular, aunque es pública, ya me voy. Sí. Y pues ahí estaba enfrente al mar y todo, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué tal tu primaria ya en la Niños Héroes? Bien, fíjate que 4 años estuve por la tarde y dos por la mañana. Los últimos 2 años fueron ya en la mañana. Y estuve por la tarde porque yo a la edad de 7 años, mi mamá abandonó la casa. Dejó a mi papá por problemas propios de pareja. Y yo fui el más chico que me quedé porque ella se había llevado originalmente a mis 2 hermanos los más pequeños. Ok. A los 7, yo tenía 7 años. Tenía uno de 4 y uno de un año. Pequeños estaban. Entonces, pero lo dejó en el rancho. Ella tenía la intención de irse al norte. Cruzar al otro lado. Cruzar al otro lado. Entonces, como se habituaba en esos tiempos, ¿no? Dejó a los hijos que llevaba en el rancho porque no podía llevárselos y porque no pudo meterlos a un internado en Guadalajara. Ok. Porque tenían problemas estomacales y no se los recibieron. Entonces ella, con la prisa de irse, pues le valió y los dejó con mi abuela ahí en el rancho. Mi abuela vivía en San José de la Tinaja, ahí cerca de Zapoltitic. Ah, ya. Yendo acá por Tecalitlán, pasa San Rafael y ahí está San José de la Tinaja. Es un ranchito que está emposado, por eso lo llama San José de la Tinaja. Y ahí al año de que estuvieron ahí los chamacos, lo rescataron mis hermanos y mi tía, porque les daban una vida muy canija, mi abuela y mi tía, una hermana de mi abuela, y se los robaron, se los trajeron. Entonces me tocó criarlos a mí, a esos. Entonces, cuando ya empezaron a tener edad de escuela, pues tenía yo que encargarme de ellos en la mañana. Claro. Y éramos puros varones. Los 7 más chicos éramos puros hombres. Ay, no, vámonos. Las mujeres eran las más grandes. La única mujer que estaba en ese tiempo, precisamente, terminó un curso de enfermería en Nayarit. Y con ese pretexto mi mamá se fue en el 70. Se fue con ella, según, porque se iba a graduar. Y pues ya no regresó. Y llegó mi hermana ya graduada y de enfermera y ya no estaba mi mamá. ¿Y mi mamá? Pues que fue a verte. Y le sacó mi hermana a criar tanto chamaco, sí, y claro, en el primer carajo que pasó se le colgó el pescuezo y se fue con él.
Es que era complicado, Pues ya. ¿no? Porque, digo, al final de cuentas, digo, tu hermana, ¿qué te gusta que tuviera? 18 años. Sí, más o menos. Y pues es que, pues tener un tema ahí de decir, cabrón, o sea, me va a tocar todo el tema. Digo, que aunque eran entronas en ese tiempo. Sí. No digo que ahorita no lo sean, pero creo que antes era un tema más de, pues, de asumir una responsabilidad. A lo mejor ella lo vio con cierto miedo. Y decir, bueno, sí, me acabo de recibir, pero igual a lo mejor no va a ser. Y pues tendría que convertirse en madre, sin serlo, de tanto caramba, dijeras tú. No, y ya era canija mi hermana, ¿eh? De hecho, uno de los problemas que tenía mi papá con mi mamá era precisamente por ¿Por cómo la era? actitud de mi hermana, que era muy noviera, muy Ya. canija, muy vaga. Entonces, pues eso era una de las broncas que tuvieron, que yo me di cuenta. No me di cuenta de todo, pero me acuerdo a esa edad que esos eran de los detalles que ¿Qué pasa? discutían mucho. Y luego mi papá, pescador, no estaba mucho en la casa. Llegaba 2, 3 días, se iba 1 mes, 2 meses, porque Porque no era de Riviera, sino salía... si había buena pesca, descargaban el primer puerto que había. Él estaba en un barquito de esos que parecían zapatitos. Ya, como tipo camaroneros, ¿no? Algo Sí, así. sí, pero más chiquitos. Ya. Tenían una bodega de tres bodeguitas, captaban, ¿qué se te gusta? 13, 14 toneladas. No era mucho para lo que captan ahorita, que es casi... Sí, no, entonces, cuando había buena pesca, el primer puerto que llegaban, ahí descargaban y Vámonos. Seguían. Entonces venía muy poco. Y las veces que venía, pues todo lo que ganaba se lo tomaba ahí en vino y mujeres, porque era de esos pescadores bragados, de esos buenos. Porque antes se ganaba muy bien, pero también se gastaba Pero muy también bien. se gastaba lo doble. Y mi mamá siempre pues tenía problemas Con ese tema, para por- sacarnos por- adelante. Entonces sí le batalló a mi mamá. Yo reconozco que le batalló a mi mamá en cuanto a darnos de comer, porque no había, en la casa no había. Tortillas a veces en el comal y té de naranjo, que había mucho naranjo ahí abajo en la calle. Sí. Y en eso se la fletaba mi mamá para sacarnos adelante. Y cuando venía mi papá, pues sí traía costales de pescado, de huevos de caguama. Antes no estaba tan... No estaba tan complicado el tema. No era prohibitiva. Entonces, huevos, caguama, pescados. Mi mamá hacía bolsitas y nos mandaba a vender para tener ella Pues un dinerito, para ahí, poder tener ahí. Ajá. Y era muy luchona mi mamá, la verdad. Como toda mujer de rancho. O sea que tu Como papá, que son más o sea que luchonas. tu papá se sentía Cristo. No te daba dinero, pero te decía, ahí está, y tú véndele, haz lo que quieras. Sí, y luego mi mamá era como 10 años más grande que mi papá. Entonces, mi papá llegó aquí muy morrito, de Sayula. Mi papá es originario de Sayula. Ok. Sayula, Jalisco. Y se vino porque mi abuela lo cacheteó y Será vio un camión que decía Manzanillo. ¿Dónde chingas? Vámonos a Manzanillo. No sé qué chingos era Manzanillo, Agarró, pero vámonos. Con 11 pesos en la bolsa se vino para acá. Sí, pues es que los costaba camiones- 10 pesos el pasaje Ah. de Sayula para acá. No, pues, y luego pues habrá que recordar que no estaba la autopista, sino era No. todo libre. Y bueno, pues en Sayula era parada obligada de los camiones que sí, venían de Guadalajara o llámese México, ¿no? Mi papá no conocía nada porque él todo el tiempo fue ayudante de albañil ahí en Sayula. Tuvo mi abuelo unas pitalleras y en su infancia él estuvo ayudándole en la En el pitallera. campo. Pero ya cuando creció un poco, un tío era albañil y él se fue de chalán con el albañil. Mi papá a los 18 años se vino para acá. Y aquí conoció a tu señora madre. Aquí la conoció. Mi mamá ya trabajaba ahí por donde está ahorita, frente a la gasolinera León. Había un restaurancito muy famoso ahí. El galón de los gatitos. No, del otro lado. Ya. Donde está ahorita Marisco Doña Mari. Sí, ese. Sí. Había un restaurante ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí trabajaba mi mamá torteando, hacía las tortillas. Y ahí la conoció mi papá, porque mi papá llegó a hacer una era donde está ahorita Farmacia de Guadalajara. Ok. La nueva, la del Tajo. Mi tío, sí, la del Tajo. Mi tío, el albañil, lo contrataron. Y ahí llegó, llegó con una tía que vendía tamales a los barcos. Ok. Y cuando vio él, llevaba tamales a entregar. Porque desde que llegó mi tía lo aprovechó bien. Órale. 2 de la mañana preparar los tamales, 6 de la mañana llevar a los barcos que atracaban ahí en el muelle, que estaban en el centro antes. Estaban en el centro. Entonces mi papá pues se impresionó con el mar en cuanto lo vio. Y dijo, no, yo algún día Tendría que estar tengo que navegando. estar ahí. Entonces de ahí se salió con mi abuela y se vino a trabajar ahí a la era. Mira. Terminó el trabajo en la era y el patrón le dijo, Mingo, pues yo me voy a Tijuana. Ya se acabó aquí esta cosa, ya hay que entregar. Porque él le daba chance de quedarse.
pero ya mi papá ya había conocido a mi mamá. Ya mi mamá ya le daba cabida en su casita ahí, en el sector 5, allá arriba. Y ahí se conoció y ahí conoció el mar, porque todos los domingos él vivía en la era prácticamente. Bueno, así le decía a mi mamá, Sí. al menos. Y veía pasar los pescadores y pues hizo amistad. ¿Se le antojó? Y los domingos se iba a pescar. Se Sí. iba a tender el chinchorro ahí en Ya. la ribera, que le llaman. Y tendía el chinchorro y se enseñó a hacer curricanes y todo. Y les ayudaba a sacar la carga. Y pues le daban 12 pesos. Pues sí, era un dinerito. Y él ganaba en la semana 18 de ayudante de albañil. No, pues le iba mejor de pescador en un día. Entonces, en cuanto hubo chance, le trepó al pescado y le dijeron, hay chance en un barquito. Y se fue en el barquito. Se trepó al barquito y ya no se bajó. ¿Y qué dijo? Ahorita vengo. Pero era el pavo. Sí. Entonces, una vez que surcaron los mares allá por Mazatlán, la tripulación se enojó con el cocinero porque no le daba carne. El patrón la guardaba y se la llevaba a su casa al final. Entonces le reclamaron. Y dijo, pues ahí está la cocina. Éntrenle quien quiera. ¿Qué entra tu papá? Y le dijo el capitán del barquito a mi papá, Mingo, pues tú eres el pavo. No, pues yo que sé de cocina, pues tú nomás. Pues tú échalo ahí a ver qué sale. Tú te echas sal y vinagre a la comida. ¿Cómo sale y vinagre? Sí, el que quiera comer bueno y el que no, que chinga, ¿sabes qué? Y papá ahí empezó. No, la tripulación contento con él porque él sí ya les daba carnita. Y luego de vez en cuando jalaba pescado al que pescaban y les preparaba pescadito dorado. Y ahí fue finalmente duró 23 años de cocinero. Pero te digo, regresaba y fincaba un chiquillo y se volvía ahí. Sí, nomás venía, a ver, ¿cómo andamos de familia? Ya te desocupaste porque ahí va otro. Sí, y así es, o sea, creció mucho la familia. No, sí estuvo. En ese sentido, pero sí estuvo. Sí, o sea, ya estamos hablando de 10 en la familia más. Sí. Mamá y papá sí era una familia grande. Que las dos mujeres más grandes, bueno, una se quiere con mi abuela, porque mi mamá cuando se juntó con mi papá ya tenía las 3 mujeres. Ya. Y nomás fuimos los 7 varones. Sin embargo, él, para que pudiera, antes cuando tenías que estudiar, te exigían los apellidos, los 2 apellidos. Los 2 apellidos, nada más uno. Y mi mamá nomás tenía registradas a las niñas con el de ella. Bueno, una la alcanzó a registrar mi papá, porque ya cuando ya estaba aquí, nació cuando estaba mi papá con mi mamá. Pero las otras 2 sí, Nomás tenían el puro apellido de mi papá les dio el apellido y ya les permitió estudiar sin problema. Pues sí era complicado entonces en esos tiempos, ¿no? Porque imagínate, Sí. había mucho tema de deserción de padres, sobre todo en el tema de los pescadores, porque pues, los pescadores siempre han tenido ese tema de ser románticos, incurables, ¿no? Sí, la verdad sí. Y cuando digo ese tema, pues yo creo que Manzanillo era un puerto pesquero antes que ser estibador, creo yo, quiero entenderlo. Netamente. Y pues sí, había muchas mamás que cargaban con el chiquillero y pues había padres responsables, había otros padres que tal vez no, pero bueno, pues finalmente Manzanillo se fue forjando, ¿no? Sí, así. Y al final de cuentas, este tipo de situaciones pues te va a forjar un carácter. Claro. ¿Secundaria lo tuviste? Y secundaria en la número 3, en la Muertera famosa. La Muertera, perdón. La Muertera famosa. Ahí fui compañero de Chuy Granados, mira. de Saúl Sánchez, Buena generación. de Pepe Nico, de Puente, de Rubalcaba, el Pipi Rubalcaba. Aquí Era una buena generación. Aquí tuvimos a Alberto Nando. Sí. Nos platicó la anécdota. Él estaba 2 años más grande, creo, un año o 2 arriba de nosotros. Ok. Pero también era de los vagos de ahí de la... Sí, no, yo era muy serio. Nos platicó que no quiso ir a la 1, que porque los veía medio militarizado. Y dijo, no, pues yo para allá no voy. Prefiero acá, que porque antes era azul con blanco. Sí. Y que cambia la directora a Rosita con blanco. Y ya les decían a ustedes las panteras rosas. Y pues en el tiempo ya sabes cómo era la carrilla, ¿no? No, pero me tocó el color café, no me tocó ¿sí? el blanco. Bueno, él me platicó que les tocó... Era rosita, era café y era, no sé si azul, pero eran 3 colores. Cada grado tenía su color. Ya. Entonces a lo mejor él llegó y dijo, bueno, pues él sí le tocó de pantera rosa. generación, ¿no? Mi hermano que estuvo ahí con él también le tocó de rosa. La Rosita. Rosita. De Rosita. Pero fíjate que cuando yo entré a la secundaria, no me gustaba el fútbol. Nada. ¿No? Yo decía, bueno,
veía jugar un equipo contra otro y decía, bueno, ¿y por qué no compra cada carajo su balón y se deja de estar peleando por la... Esa era mi mentalidad, fíjate, en la primaria. Yo jugué voleibol, fui seleccionado en el municipal, voleibol. Pero en voleibol, en la primaria. Ya en la secundaria, pues ya en las retas, empieza uno a las retas y había una reta muy buena donde estaba Saúl, donde estaban los que jugaban bien. Y estaba una retadora que le hacía fuerte en el intermedio de las clases, pues eran las que rifaban. Y nosotros hicimos una que le llamamos la rimada. Las que no les gustaba. No les gustaba. Y yo, como jugaba voleibol, pues me pusieron de portero. Y ahí empecé a entender lo que era el fútbol. ¿Tema del fútbol? El tema del fútbol. Una vez una tía decía, ay, yo no sé cómo ven un 22 canijos corriendo atrás de uno, los trae tontos. Así lo pensaba yo cuando estaba tontos. Sí, no, el fútbol es bonito y la chingada, pero bueno, empezaste a practicar por necesidad, ¿no? Por querer... Fíjate que ya estando ahí en la secundaria, un sobrino mío, hicieron un equipo ahí en el barrio, en el sector 9, que es ahí por el Banco Ejidal, que le llamaban, el Ban Rural. Un señor, en paz descanse, Julio Pastor Bustos, tenía 2 hijos y pues no les daban chance casi de jugar en ningún equipo porque les faltaba, no sabían jugar casi. Él dijo, yo hago mi equipo y ahí van a ser ellos y 9 más. Y fundó ahí el Club Puebla. Entonces mi sobrino entró ahí al equipo y una vez me dijo, tío, se van a hacer un equipo de grandes ahí, o sea, juvenil. Y no tenemos jugadores, ¿no quieres jugar? No, ¿qué vas a ver? Ándale, dice, no hay jugadores. Sí te van a dar chance. Y ahí voy yo de piquete, según yo, a entrenar ahí, arriba del cerro, en la punta del cerro, ahí tenía una canchita, ya habían hecho una canchita rústica ahí. Sí. Y ahí entrenábamos, según yo. Y pues no había jugadores. ¿Ni modo que qué? Ni modo que dijeran que no. Está como cuando son 11 y te preguntan, oye, ¿voy a jugar? Pues somos 11, ¿tú cómo ves? Pero fíjate que eran 2 equipos más chicos que de mi categoría. Y pues yo no tenía nada que hacer los sábados. Y me iba de temprano con ellos. Y el señor que hizo el equipo, pues la verdad no le gustaba el fútbol. O sea, nomás lo hizo por sus hijos. Entonces, no iba a los partidos porque además trabajaba en la CROM. Tenía su jale ahí. Y pues yo me hacía cargo de los chamacos ahí que iban. Cuidar las cosas, hacer los cambios. 14 años. 14 años ya. Con una responsabilidad. Porque es responsabilidad. Y se estilaba un buen detalle ahí que después de los partidos, de los 3 partidos que jugábamos, íbamos a la casa del dueño del equipo, donde su esposa, Chayo Cárdenas, que trabajó en el ayuntamiento hasta hace poco, se jubiló. Mamá de Almadelia Pastor, la que es secretaria general del sindicato minoritario del ayuntamiento. Ya. Sí, cómo no. Pues ella era la esposa. Y diario tenía en su casa taquitos de frijoles, ceviche, agua fresca. Algo para amenizar. Y ahí llegábamos y comentábamos. Entonces ahí le dijeron al gordo, le decíamos el gordo de cariño, a Julio. Oye, dice, pues ya que tú no vas, que nos entrene él. Dice, pues él siempre va. Ya me dijo, a ver, tú hazte cargo del equipo, yo cubro todo, pero tú y así empecé, fíjate, como entrenador del Puebla. En ese tiempo, a los 14, 15 ¿Y qué año era? Era en el 77 más o menos. Fíjate, el Puebla, un equipo tradicional. Sí. Un equipo que pues marca pauta, como quedan pocos, como la Universidad de Colima, los Loros. Sí, la verdad, sí. Sobre todo en el tema de juveniles, porque siempre fuiste hacedor de jugadores y sobre todo de esos barrios. Sí, ahí, y ahí pues ya yo terminé la secundaria, me metí al bachillerato 9 porque por lo mismo sus obligaciones de la casa. Yo en mis 8 años ya sé de comer para toda la banda, ya tenía que estar al pendiente ahí de la casa. Mis hermanos los más grandes trabajaban, los más chicos pues ahí estaban contigo. Estudiaban. Y la prepa 9 fue mi etapa de prepa. Cuando terminé la prepa, el gordo decidió ya no seguir con el equipo. ¿Sabes qué dice? Me dice, yo ya, y quiero que tú también dejes el equipo para que te pongas a estudiar. Para que termines. Le dije, oye, ¿pero dónde van a ir todos los chamacos que tenemos? O sea, ¿qué van a hacer? A ti que te valga, tú déjalos. Porque yo con el gordo conocí lo que no había conocido con mi papá, por la cuestión económica.
El gordo era de los que tenían dinero y vámonos a Chapala, a México, a Zacatecas, de paseo. A gastarse el dinero. Lo sacaba. Sí. Y era todo. Y me invitaba. ¿Era el equipo o No, a mí me invitaba. Como si fueras a un mí en hijo lo más. personal, sí. Él me vio como de la familia todo el tiempo. Entonces yo estaba en mi casa y llegaba uno de sus hijos. Dice papá que vayas. Pues ahí estábamos cerca, yo vivía en San Pedrito, él vivía ahí. ¿Para qué? Es que vamos a ir a tal lado. No tengo dinero, ¿cómo crees? Ya se iban. Al rato regresaban. Que vayas o viene por ti. Oye, era como cuando te digo, ahora los amigos, oye, cada uno trae dinero. ¿Y quién te está pidiendo? Entonces ya iba, cabrón, quiero que vayas con nosotros. Y, pues así ya mis hermanos me autorizaban y ya me iba con ellos. Y con ellos conocí muchos lugares. Es que antes creo que el acercamiento que había de la gente de Manzanillo, que te conocía a todo mundo, que se conocía a todo mundo y que, por ejemplo, digo, en el tema de decesos y todo, bueno, oye, se murió fulano, pues todo el mundo se enteraba. O que, oye, que pasó algo bueno con alguien, qué chingón. Yo creo que el tema de la confianza en esos tiempos en Manzanillo, porque era muy pequeño, pues era algo de este acercamiento que se podía dar, que ahora muy difícilmente se da, ¿no? Hoy hay que investigar hasta si no están por parte de la DEA para poderte dejarte salir con alguna familia que no conoces, ¿no? Pues que mira, qué bueno que encontraste, pues más que pues, a un buen amigo, la verdad, que te dio mundo, porque al final de cuentas, este tema de salir más allá del Oxxo, te empieza a dar otra visión diferente. Y hasta ahorita conservo buena amistad con la familia, porque son parte de mi familia, pues. ¿Y dejaste el equipo o no? No, me rebelé y dije, no, yo sigo. Pues me entregó todo el papelerío, actas y curvas. Bueno, no había curvas. No, era puras actas. Todos los documentos, pues, que se tenían ahí. Y entonces yo sí me las vi complicadas porque terminé la prepa y me fui a estudiar medicina a Colima. Excelente. Pero, con el apoyo de mi hermana, que ya era enfermera. Era la enfermera. De base ahí en la Secretaría de Salud. Porque mi papá pues no tenía la forma de aguantar una carrera de esas. Y yo por el apoyo de mi hermana me fui a estudiar medicina. Y entonces los sábados, pero resulta que medicina pues es una carrera muy absorbente. Muy, pero demasiado. Porque entras a las 7 de la mañana, salía a las 12 del día, entraba a 3 de la tarde, salía a 8 de la noche. Y el primer año vivía en Coquimatlán con unos compañeros de aquí de Manzanillo que me dijeron, no, pues vente, que aquí hay lugar. Porque yo dije, ¿dónde voy a quedar allá? Entonces ahí estaba, por ejemplo, Roberto García, en paz descanse, el licenciado que acaba de fallecer. Estaba Francisco López, que su papá tuvo un hotel ahí por la Vicente Guerrero. Pero estudiaban diferentes carreras, ellos. Pero bueno, ahí estuve 1 año y medio en Coquimatlán, lejos de la universidad. Porque era a las 6 de la mañana, era el único camión que salía de Coquimatlán que iba hasta la universidad. Si no alcanzaba lugar ahí porque se llenaba muchísimo, pues ya no ibas. Ya bailé. No, llegaba tarde. Me perdía 1 o 2 clases. Porque tenía que transbordar en Colima. De Coqui a la glorieta del Charro. A la glorieta del Charro, sí. Y de ahí agarrar el otro. Entonces lo que hacía era madrugar y bajarme hasta el jardín, donde salía el camión. Y así aseguraba que... Ya estaba... Ya después nos cambiamos a Colima, ya más cerca por la Pino Suárez, cerca, frente a un mercadito, una vecindad. Rentamos unos cuartitos allí y ahí estuve. Desgraciadamente la Universidad de Colima, cuando yo estaba en 5º semestre, cuando pasé a 5º semestre, dejó de recibir subsidio federal. Y las cuotas se fueron al 300%. Chingues, no, sí estaba... Y ya troné. No, estaba complicado. Ya no pude porque mi hermana ya no pudo. Ya tenía familia, ya tenía... No, ya había otras prioridades para tu hermana. Hay otras prioridades para ella. Entonces, ahí fue donde abandoné yo la carrera. Y aparte que medicina no es cualquier cosa. No. O sea, es un tema donde hay que ir por libros, hay que ir Los libros, carísimos. Si no había chance de ir a una biblioteca, dices, bueno, voy a una biblioteca, pero ¿a qué horas? Pues ¿a qué horas? Porque a veces nos citaban de 10 de la noche, digamos, a 12, a prácticas de algún hospital. Los maestros... Era complicado. Era complicadísimo. Entonces, pues ya no. Ya de ahí yo dejé de estudiar. Y pues no... Yo era muy tímido, no tenía ninguna actividad. Entonces nació el fútbol playero. En San Pedrito, ¿no? Empezó el hermano Chuy Granados, Pepe, con el apoyo de Chilo Lepe. Empezaron a jugar primero en Ventanas. Hasta allá.
Pero ya luego vieron San Pedrito y Chilo ya era... ¿Era presidente? No. No. ¿O era, o no era? No era presidente ya. ¿Sí, ya era presidente? Sí, entonces se acomodaron ahí en la playa de San Pedrito y ahí ya se hizo. Y entonces yo, pues para ganar una lana y me metí de árbitro. Ah. Empecé de árbitro ahí. ¿Qué año te regresaste de Colima? 82. 82. Te regresaste de Colima para Manzanillo. Sí, y ya. pues... 2 años me quedé A nada de a ser nada. doctor. No, eran 12 semestres. Ay, cabrón, sí estaba. Todavía le colgaba. Sí estaba larguito. Pero ahí en San Pedrito, pues ya después fui directivo de liga, presidente del fútbol playero. Tenían muchísimos equipos, ¿te acuerdas que había? Sí, ¿cómo no? De mujeres había 30 y tantos equipos, de varones había más de 40, O sea, es y que, de jóvenes y niños. Aparte de ser novedoso, pues era muy poco los temas de distracción y sobre todo en la noche, porque al final de cuentas el tema de lo que valía la pena era jugar con alumbrado. Sí. Porque era mucho mejor, las familias se podían reunir, porque era un lugar céntrico, como lo sigue siendo todavía para este tipo de situaciones. Lástima que se haya perdido Fíjate que sí. este tema, porque al final de cuentas yo recuerdo que San Pedrito estaba lleno, pero de porterías. Yo dejé el fútbol playero cuando me casé, a la edad de 38 años, y me vine a vivir al Valle de las Garzas. Ok. Porque pues ahí cerquitas empezaba la lluvia y corría yo a la playa a apagar las lámparas para que no se fundieran, Sí, porque los era sí. muy común que se fundieran. Así es, Y porque cada se rato calentaban y... teníamos problemas cada rato con las lámparas porque se fundían. Sí, Y no, la gente, yo las apagaba cuando terminaban todos los juegos, que eran alrededor de las 10, 11 de la noche. Las apagaba y me iba a mi casa. Y amanecían prendidas. Pero al rato amanecían prendidas. Y la gente las prendía. No había, Pues no es había que forma de... por dos cosas. Una, o querían seguir jugando o querían echar la copa, pero que se vieran entre ellos, ¿no? Se vieron entre ellos. Oye, Arturo, ¿y cuándo regresas al Puebla? Tu equipo de tus amores, ¿cuándo regresas? Nunca lo dejé. Bueno, más bien cuando el gordo tuvo me entregó todo, yo me molesté con él y le cambié el nombre al equipo. Ok. Le puse Saetas. Saetas. Pero al poco tiempo se accidenta el gordo, se mató en una ambulancia de la Cruz Roja y pues le prometí que iba a regresar A Puebla. al Puebla. Y le regresé el nombre al Puebla y seguimos como Puebla, pero ya. Y tuve que hacer otro equipo porque teníamos muchos jugadores. Sí. Ángeles de Puebla. Los Ángeles de Puebla. Los famosos Ángeles de Puebla. Que al último ya eran mejor que el Puebla, Los Ángeles, porque tenía, según yo, los malitos ahí resultaron Resultó que mejor lo superaron. que los buenos. Y pues ya ahí estuve con el Puebla el tiempo que yo le dije que eran 5 años. Y ya luego le cambiamos el nombre. Bueno, surgió un patrocinador que fue Chava Leal. Sí, De los Leales Bolts, para descanse. Y me dijo, no, mira, ponemos el nombre. Pues él acaba de abrir su negocio changarro. aquí en Valle de las Garzas. Al Valle. Acaba de llegar a Estados Unidos, porque ya ves que él hizo todo su fortuna. Ah, sí. Para poder tener su negocio se fue a jugar a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos sabes jugar y tienes forma de, Sí, claro. de conseguir jornales. Y era diferente que antes. Digo, era diferente que ahorita, porque, por ejemplo, tú llegas con un pequeño cartel y se te abrían las puertas donde Sí, sea, sí, y pues te daban comodidades, te daban facilidades, te pagaban por jugar, te daban trabajo. Y bueno, pues afortunadamente le fue muy bien a Chava, ¿no? Y ahí en los Leales Bolts también hicimos historia con Claro. ese club. Tuvimos muchos triunfos. Ahí fue donde ya estábamos más metidos. Y ya al poco tiempo llegó el ingeniero Cao Cabo Romero. y me invitó a hacerme cargo del equipo de API. Y le cambiaste de nombre. No, yo me fui a API. Ah, tú fuiste a API. Dejé los Leales Bolts y me fui a API. Fueron tiempos Muy bonitos. muy bonitos. Porque realmente, pues No, mira, como el ingeniero se esforzaba mucho en promover y nos llevaba a torneos en los mejores hoteles. Oye, Íbamos a Guadalajara, en el Hotel América, por ejemplo, que era... pero también, como todo padre, entusiasta Sí, y con dinero, sobre todo, pues quiere lo mejor para los hijos. Por ejemplo, hemos tenido aquí en Manzanillo historias de terceras divisiones. Pues mientras el hijo esté jugando hay tercera división. Y ya cuando el niño ya no le gustó,
o ya no le dio o se le acabó, pues se acaban estas historias, ¿no? Desafortunadamente que creo que aquí en Manzanillo lo que ha hecho falta es una planeación importante, a excepción de lo que hizo Abel Salazar muy bien. Sí. Pero pues igual, pues todo es dinero. Todo es dinero, ¿no? En este tema. Sí, y desgraciadamente, te digo, aquí el detalle fue que cambiaron el ingeniero Cao de API. Así es. Y pues ya. Se perdió lo que había. Se perdió. Desafortunadamente, las cosas buenas muy difícilmente las quieren seguir replicando. Y ahí estuve yo 1 año o 2 con el Vexu, porque muchos niños del ingeniero Cao eran de aquí del Vexu. Ajá. Pero pues la directora del Vexu no consideraba no le importante. interesaba. Es más, le molestaba que pusiéramos Vexu en prensa, que saliera Vexu digo, erróneamente porque era publicidad gratuita. No, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Insisto, los tiempos. Sí. Ahorita mucha gente, por el solo tema de que quieren aparecer en algún lado, te pagan. Sí. Y antes, a mí me pasó algo parecido en el Conalep. A mí me echaban carrilla porque decían, ¿y qué? ¿Tú no tienes nada que hacer? Y no, sí tengo cosas que hacer. Pero pues, no, es que tú y que el fútbol. Le digo, mira, el día que tu materia aparezca 8 columnas en el Correo de Manzanillo, que era lo más chingón que teníamos como... Sí, la verdad, sí. Le digo, me avisas. Le digo, mira, que lo enseño. Conalep, campeón, que lo chingada, publicidad gratuita. Y mucha gente llegó al Conalep, en este caso conmigo, o muchos chavos, porque aspiraban a estar en un equipo ganador. Y creo que la gente siempre busca eso. Sí. Oye, Arturo, el tema de Puebla, de Leales, siempre fue muy de San Pedrito, ¿no? O sea, tus primeros jugadores o tus bastiones eran de esa zona, ¿no? Ah, sí. O sea, los Martel, los Camacho, esos fueron muy buenos de ahí de San Pedrito. ¿Los Martel? Pues los Martel son de ahí, de esa zona, que al final de cuentas se iniciaron contigo, tanto Ramón como Pey. Ramón y Pey, ahí estuvieron. Y Miguel Camacho, pero había muchos jugadores de ahí, San Pedrito. Sí, y te digo porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes el tema de los equipos de fútbol era muy regional. Era por decir, Pescadores, el túnel. El túnel. Universidad de Colima, Las Brisas y sectores. Contigo, acá, San Pedrito, Centro... Y luego, pues, Colomos, pues, obvio, Independiente. No, pues, que Cruz Azul, ¿no? Pues, ya sabemos, o Palmas, Campos. Los Gallitos de la Pedregosa, muy propios de allí. Exacto. Y la Gringa, ya con el centro ahí, con sus Pumas del centro. Exacto. Era muy sectorial el tema, ¿no? Muy sectorial. Y creo que eso es lo que le ha venido a dar al traste al fútbol en lo local. Sí, pudiera ser. Porque, por ejemplo, pues, de los promotores y entrenadores longevos, pues realmente quedas tú y Río. Prácticamente. Y digo longevos porque finalmente todavía siguen en activo. Sí. Y aparte de esto, siguen con el mismo gusanito desde hace 50 años. Sí. Podemos decir que empezaron con esos temas. Pero hoy, por ejemplo, ya no encontramos un track en el barrio 2, que ya paz descanse, o el Choco, también de ahí del barrio, del Valle de las Garzas, o por ejemplo, activistas importantes que por ejemplo en Alameda, o también gente de Campos, o en Salagua mismo, que ya no vemos esos promotores decir, órale, vámonos, y que la chica de que... Creo que todo eso le ha dado la torre al fútbol local, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Fíjate que pues son otros detalles. También no hay mucha promoción en esos lados, ¿no? Por ejemplo, en Campos era una zona de muchos jugadores. Pues tenían 2 campos. Pero empezaron a tener problemas con las canchas. Y la Minera les quitó una cancha y el Ejido apropió la otra. Y total que se desanimaron. Yo creo los Fajardos, sobre todo, que eran los promotores de allí, como pues que estaban los Montoy, estaban los Fajardo, sí. Pues creo que había equipos importantes bastante importantes. Y yo te digo, por ejemplo, la primera Fuerza Batina ya desapareció. Sí, me tocó levantarle, también me tocó pues decir que ya verla no caer. Y me tocó ese tema porque al final de cuentas se volvió competitiva, sí. Pero pagando. Sí. Y entonces ya cualquier muchacho que corría más que el otro ya quería cobrar, no había calidad. Antes por ejemplo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero antes de darle zapatos a alguien era como decir que le estabas pagando. Sí. Porque pues era muy 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 complicado el dinero aquí en Manzanillo antes, sí. Y la calidad me parecía que era de sobra, ¿no? Sí, había unos jugadores, pero sí se ha perdido mucho la identidad en cada grupo. Sí, claro, la verdad que sí estaba complicado el asunto, ¿no? Sí,
Yo después de Leales, pues ya regresé a Leales después de Bexu y ya después ya se transformó en Delfines. Delfines, sí, que como no. que también volvimos a retomar fuerza como Delfines. Sí, claro. Pues Y- siempre los proyectos que has estado han sido importantes, Arturo. De hecho, como seleccionador también te fue muy bien. Y hay un tema que te quiero hacer una pregunta. Y todo el mundo lo veía así. ¿Había una rivalidad con Rigoberto? No, bueno, deportiva sí, al principio, porque quiero decirte que cuando inauguraron el Estadio López Mateos, el primer partido que se jugó infantil fue una final, Loros Puebla, y era la primera vez que le ganamos a Rigo En en un una partido final, y una 3-0, final. y como que agarramos cierta rivalidad. Ahora somos grandes amigos, Claro. Pues como pero sí hubo un tema de deportivamente- recelo entre los dos. Sí, yo creo que sí. Pues es que era normal. Claro. Era un recelo deportivo más que personal. Pero sí afectó un poco a lo personal. Sí, pues, En ese tiempo. Y mira, qué bueno que, era bueno preguntarle porque en alguna ocasión, hace años, yo tenía tema deportivo ahí en nuestras noticias, pero en la Turquesa. Ajá. Y en donde hice una invitación a ti y a Rigo y nada más llegaste tú. Y ahí hasta me dijo Telles, no creo que venga Rigo, pero bueno, ahí te dejo. Porque la idea era pues platicar del fútbol en ese entonces. Estamos hablando de unos 15 años de eso. Sí, no. Y bueno, no se dio. Pero yo quería preguntarle, y bueno, digo, un tema muy aclarado y que bueno que lo dices, que si hay un recelo deportivo, no lo personal. Y eso es lo importante, ¿no? Porque al final de cuentas siguen viendo bien los dos. A raíz de que Rigo enfermó, como que nos acercamos más Ok. nosotros, la familia mía, Sí. con él. Y él pues, también ya fue más receptivo en ese sentido. Sí, porque era medio complicado Rigo de joven. Sí. Digo, de joven porque yo lo conocí a Sí, los yo creo 40 que años. ahora ya un poco dobló un poquito más su ego para aceptar más. Bien dicen que ¿cómo se llama? Que la experiencia no viene con la juventud. No, definitivamente que no. Pero sí hubo esa rivalidad en su tiempo. Pero fue rivalidad deportiva. Personalmente nunca tuve yo ningún detalle de él, ni conmigo, ni yo con él, creo yo. Ok. A no ser que él tenga otro concepto. Fíjate que yo conozco a Rigo de años y lo conozco en lo personal porque estuve también en la universidad como entrenador. Y es alguien que es proactivo, más que reactivo. Y varias veces fuimos pues cuando estuvo Cao era muy cercano, aunque Rigo se retiró un poco ahí porque precisamente Cao hizo API y se afectó A la Universidad de Colima. a los intereses de la Universidad de Colima. Se llevó varios jugadores que tenían. Sí, claro. Entonces, por ahí es el recelo que te digo. Pero bueno, a mí me invitó el ingeniero Cao y yo acepté con gusto, pero estaba Fitos Sí, cómo conmigo también allí porque Fitos trabajaba no. Sí, trabajaba en el API en ese ya para entonces. API. Entonces era el dedo chiquito Oye, del ingeniero. y era un tema complicado porque Fito también era portero de Rigo. En la Sí, Universidad de Colima, la primera fuerza, en Santiago. Sí, por eso te digo. Entonces sí fue un poquito complicado todo eso. Pero bueno, son pasos. Cosas Y del hablando fútbol. de Santiago, para la gente que no sepa, antes había juvenil en Santiago y antes había juvenil en Manzanillo. Y las juveniles de Santiago eran mucho más fuertes que las de Manzanillo. ¿Estás de acuerdo? Un tiempo sí. De hecho, nosotros estuvimos en Santiago 1 o 2 temporadas, me parece. A eso voy. Pero lo que pasa es que a raíz de que en el trance entre Puebla y Leales Bols nos arrimamos con Radio Mundo. Ahí en la L. Que también eran muy receptivos. Estaba Mario Covarrubias. Sí, cómo no. De encargado de todo eso. Y él me contactó. Oye, fíjate que nos interesa patrocinar. Y fuimos Radio Mundo. El detalle fue que de repente Radio Mundo me quiso conocer a mí como director técnico. Ah, pues échame la mano. Entonces me armaron la guerra. Los Solalde junto con Mario. Más los Solalde, yo creo. Mario no creo que haya tenido mucho que ver, pero finalmente era el que encabezaba eso. Y entonces me llevé a la gente a Santiago. Dijiste, vámonos. Sí. No, y la verdad la es que- gente era mía. O sea, yo tenía mis jugadores. No, pero aparte el equipo de Santiago pues marcó época porque quedaron campeones invictos, ¿no? Sí, ahí en Santiago también ya estaban equipos muy fuertes como el Abelardo, como Pancho Villa, Tropical, no se diga Tropical, era Luego tenía que ir a fuertísimo. ranchera a la central. Salagua, que estaba integrado para allá. Entonces,
buenos equipos había. Sí, claro. Y se armó una buena temporada ahí, dos temporadas estuvimos allí. Y después tuvieron Ya. que regresar a Manzanillo. Regresamos a Manzanillo ya, porque Porque sí se fue estaba- perdiendo la fuerza de Santiago, ¿no? Sí, además Afortunadamente. estaba muy retirado para los chavos. Sí, digo, para la gente, no es como la gente que nos ve o nos escucha, pues el ir a Santiago, no crean que era decir, No. pues tomo el camión y estoy a 10 minutos como lo es ahora. No. Era una aventura literal. Sí, la verdad sí. Entonces regresamos a Manzanillo, pero ya como Delfines. No, como Leales, cuando fue Leales Volks. Y bueno, ahí de ahí nació Delfines, pero ya cuando mis hijos entraron a la facultad, pues ya se gasta mucho. Claro. Y yo tenía 6 equipos. Y el dinero pues, ya se ocupaba para otras cosas. Sí, no digo. Ya, Entonces arrimé el club a ZP Mecrom y estuve un año ahí con ellos. En ese tiempo coincidió que mi papá se enfermó. Mi mamá ya había fallecido. Mi mamá se fue cuando yo tenía 7 años y falleció cuando yo tenía 14 años. En Ciudad Obregón, Sonora. Allá se quedó. Allá tenemos un hermano también, por cierto, que ya lo conocemos, viene seguido y vamos nosotros. Y tenemos comunicación, de hecho. Entonces, pues ya se quedó allí el parentesco en Obregón. allá quedó tu señora madre, Allá está con tu quedó. hermano y todo. De hecho, nosotros fuimos hasta 6 años después de que falleció mi mamá porque el cuerpo lo iban a traer para acá. El señor con el que vivió sus últimos años allá prometió Traer los traerlo restos. porque era ¿no? un deseo de mi mamá, Ok. pero nunca los trajo. Entonces, pensamos que no era cierto que había fallecido. O sea, Y querían ir a asegurarse. y hasta los 6 años después que alguien pudo viajar para allá porque No, es complicado. entre compromisos de mis hermanos, los grandes, trabajo y todo, y nosotros chicos, hasta los 6 años después fuimos a conocer al hermanito que teníamos allá, que se quedó de 2 años de edad. Mamá cuando falleció tenía 2 años Gerardo, y allá se quedó. Más chico que tú, obviamente. Sí, es 9 años más chico que yo. ¿Qué tal? ¿Bien? O sea, Bien. receptivo y todo, a gusto. Sí, bueno, al principio nos platicaban el abuelo, sobre todo el abuelo de Gerardo, que se le descarrió mucho al papá en cierta edad. Ok. Casi cuando llegamos nosotros a conocerlo, a los 8 años de edad, lo conocimos cuando él tenía 8 años. Y ya era un vaguito de la calle. Ya andaba de canijo. Pero bueno, se compuso el vale. Afortunadamente. Ahorita ya tiene un taller de laminado y pintura allá en Obregón. Es ingeniero electromecánico, entonces... Pues ahí seguramente la mujer que le tocó fue buena y lo... las mujeres, porque salió bravo. Salió enamorado como la familia. Yo le he conocido como 5 mujeres. Tiene un montón de hijos. No, pues entonces sí, con razón ocupaba ese empleo. Pero sí, cada vez que viene le conozco. ¿Un hijo nuevo o una señora nueva? Así es. Viene cada año, pero bien. No, es muy buena onda el Gerardo. No, pues lo importante es eso, ¿no? La convivencia. Ya Sí, lo que hagas en lo personal, bueno, sí, pues ya sí. cada quien, pero pues el tema del acercamiento de la hermandad, aunque sean medios hermanos, pues es importante. Y ya se enfermó mi papá, te digo, y pues no quiso irse nadie con él. Él no quiso irse con nadie tampoco. Él decía, no, hijo, yo de aquí me sacan con las patas por delante de mi casa. Y pues ya con todas las enfermedades, él tenía muchas enfermedades ya diagnosticadas. Diabetes, hipertensión, una artritis, glaucoma, insuficiencia renal, hepática, Todo lo habido y por haber. glaucoma, cataratas. Y total que nos fuimos a vivir con él por decisión de mi familia y porque mi esposa perdió una apuesta con él. Y por la apuesta, pues ya tuvo que cumplir ella y pues ya me facilitó a mí Claro. el trámite. Renté mi casa del Valle y nos fuimos a vivir con él, pero el médico le daba 1 o 2 años de vida y nosotros lo mantuvimos 12 años. Pues es que Y en yo te esos- voy a ser honesto, el tema de las enfermedades que finalmente pues van a terminar con uno, porque Sí, son sí. degenerativas. Son degenerativas. Todo depende primero de la calidad de vida que tú mismo te des, de las ganas que tengas de vivir, pero también de quien esté a un lado contigo. Sí, Y a mí me parece que la cercanía, el tema de la atención, el tema de estar ahí, el tema de levantarte como persona y decir, ay cabrón, yo quiero dar un día más porque quiero seguir disfrutando a mi nieto, quiero seguir disfrutando a mi hijo, quiero seguir platicando con mi hijo porque a lo mejor el tiempo que
no estuvimos juntos, lo perdí, porque al final de cuentas pasa todo esto, ¿eh? Ese era un resentimiento que tenía mi papá de que no había podido convivir con nosotros. No nos conocía, vaya. Claro. Nos conocía ya de grandes. Por decisiones De hecho, él no propias. quería que jugáramos fútbol porque decía que el fútbol era muy rudo, porque él en su juventud jugó con Basilisa en los equipos de Basilisa. Ah, sí, cómo no. Y dice que él era defensa central y le ponía clavos a los guaraches con los que jugaban Para pegar. para pegar. Ah, pues es que Entonces, todo ese tipo de situaciones se daban. Fue el fútbol rudo. Todo ese tipo de situaciones se daban. El fútbol rudo. Entonces él no quería que jugáramos fútbol. Mis hermanos de mí hacia arriba, ninguno jugó fútbol. Más que los de abajo. abajo. Porque yo me los jalaba y órale. Pues creo que era importante, ¿no? Porque al final de cuentas pues, no había nada que hacer, porque ni siquiera, digo, bendito Dios que en ese tiempo pues no había internet, no había computadoras, no había este tipo de situaciones. Y pues la calle era lo más importante, pero sin descarriarse. Sí. Cuando uno dice la calle es porque antes se prestaba de que pues ahí viene un carro, párense, ya pasaba el carro como a las 2 horas, viene otro carro y pues estar jugando que las escondidas, las extrae del fútbol y pues era bonito. Y fíjate, eso ha cambiado mucho porque antes un chavo de 11 años para abajo no ocupaba condición física. No, pues es que Era normal, todo el día claro. jugabas, brincabas, saltabas, andabas allá, andabas para acá. Exacto. Y había juegos lúdicos que te mantenían activo. Salías bien y regresabas todo chamagoso en la tarde-noche, ¿no? Y ahorita de 11, 12 años tienes que darles un poquito de condicionamiento físico porque No, pero pues, aparte... están muy sedentarios ya los chamacos. No, y aparte no hay dónde. No hay dónde. O sea, antes salías, ya sabías que estaba la calle y estaban los amigos, se citaban, estaba el que tenía el dinero que llevaba el balón. Por ello, porque era muy complicado que alguien tuviera un balón propio. O los juegos lúdicos que comentamos, ¿no? Las extraes, encantados, todo este tipo de situaciones. Sí. La soga. Exactamente, todo este tipo de situaciones que ya desafortunadamente... Te mantenían pues activo y no ocupabas mucho de la condición. Ahora sí ya se ocupa mucho Claro. la condición física porque ya no se trabaja igual. Ya no son otros detalles que tiene uno y pues sí nos complica Pues un poquito más el trabajo. Hoy el tema es primero que antes empezaba más grande en el fútbol. Antes empezabas a los 12 años. Sí. Hoy ya desde los 4 ya empiezas primero a llevar a los niños, ¿no? Sí. Porque hagan coordinación. Finalmente a esa edad. A esa se trabaja. Y padres, se debe trabajar coordinación. y padres de familia no van a ser futbolistas profesionales a los 4, 5 años, 6, 7. Déjenlos disfrutar, Y ese es otro detalle. Fíjate que no cualquiera está preparado para entrenar niños. No. Porque tienes que saber tú las etapas de la infancia. Porque el fútbol tiene grados también. Claro. Tienes que manejarlos. ¿Y sabes? Y otro detalle es el trabajo que tiene que caer en cada etapa. Como tú dices, en los niños es coordinación. Claro. Todo debe serlo como un tipo de juego. Es un tipo, tiene que ser motricidad, sí o sí. Porque yo cuando estaba en la escuela en el Endido, a nosotros nos decía el maestro, ustedes van a ser los responsables de echar a perder un ser humano, fíjate hasta dónde. Sí. O que vaya y camine bien por la vida. Y que hablamos, marchar, caminar, que sepa coordinar. Todo ese tipo de situaciones son importantes, Arturo. Y de repente pues, hay unos entrenadores que recién llegan y pues quieren subir y bajar escalera a los niños de esa edad, fuerza, potencia, eso no se trabaja. Y la otra que no se puede hacer con los niños es tenerlos parados, ¿eh? O sea, el cabeceo. El cabeceo no se debe entrenar no. como... De hecho, yo te digo una cosa. En Europa, los temas de los cabeceos, todos los trabajan hasta los 12 años. Sí. Hasta los 12 años. ¿Por Sí. qué? Porque los niños se supone que todo su cerebro no está bien establecido y pueden causar un tema Los huesos del cerebro todavía no unen lo suficiente. Digo, Exacto. uno que yo he tenido 10 cursos aproximadamente de fútbol y en varios de ellos nos hablaban mucho Sí, sobre esos temas. de esos temas porque era importante, ¿no? ¿Y sabes cuál es el gran problema aquí de nuestro país? Que desafortunadamente a los niños chiquitos se los dejamos a personas empíricas con muy buenas intenciones, pero que muy poco saben de cómo se debe tratar a un pequeño. Es otro detalle. Y también contribuyen, por ejemplo, el colegio de árbitros. Va a empezar un árbitro, vete con los niños.
Sí, no hay empezar a pitar ahí. Sí, Debe ser a la inversa. Exacto, yo creo que tanto los chavos como los niños deberían empezar juntos, porque al final de cuentas sí los empiezas a entender cuando estamos hablando de chavos de 16, 17 años, de que sabes que tienes que correr con ellos, a esa edad todavía tienes más paciencia como para enseñar. Pero cuando llegas ya con alguien de 40, 50, 60 años que sigue pitando en otras categorías y luego lo mandas con los niños, pues lo último que quieres es enseñarles, sino acabar rápido y que se vaya el tiempo, ¿no, Arturo? Sí, el arbitraje en los niños debe ser también de instruccional. Claro, pues. Instructivo. Corregir. Exacto. Ahí mismo en cancha. Sí. A ver, vuelve a sacar. Antes se daba, pero ya no. Algunos lo hacen, muy pocos. Sí, desafortunado. Arturo, pues se nos ha ido bien rápido el tema. Sí, ¿verdad? Se nos fue bien rápido, la verdad que me encanta y me encantó haber estado platicando contigo y te tengo una última pregunta. Si tú tuvieras ahorita a Arturo Martínez de 5 años ahí, ¿qué le dirías? ¿5 años? Sí. A Arturo Martínez de 5 años, tú Arturo Martínez de 60 y tantos, ¿qué le dirías? Pues que la disciplina es la base del éxito. Que tiene que ser un niño disciplinado, que debe ser un niño dedicado al estudio. O sea, además de ser buen jugador, pues tienen que ser finalmente buenos hijos, buenos ciudadanos, que es lo que finalmente buscamos todos los entrenadores, ¿no? Como tú dices, no buscamos que sean profesionales. Claro. Eso se va a dar si hay talento y si hay talento es una, pero también si uno es ordenado en la vida. Porque hay muchos chavos que tuvieron la oportunidad, pero no tuvieron el apoyo de los papás. No, muy difícil. Yo me encontré 5, 7 papás arrepentidísimos de no haber apoyado a sus hijos. Y jugadores arrepentidísimos de no haber hecho caso. Claro. Ramón Martel fue un ejemplo. Tuvo oportunidad de irse a Pumas, a Toluca, cuando estaba chavo y no. En Pachuca no quiso. Ya lo tenía. Se regresó por un amor. Lupe Gutiérrez no quiso irse al Atlas cuando yo lo busqué. Cuando era visor del Atlas, me mandó Toño de la Torre Villalpando, en paz descanse, a buscarlo. Que ocupaban un portero, habían vendido a Cabuto, habían vendido a Osvaldo ya y seleccionó uno de los que tenían ahí. Me dijo, me interesa. En ese entonces Lupe jugaba en Cihuatlán, con Jimmy. Y debía ser seleccionado. Lo localicé, lo mandé, le dije, por cobrar, venga. Después me dijo, no me interesa, no me interesó el Atlas. Quiero seguir en Cihuatlán. ¿No te interesó el Atlas, no? Ahora cada que lo veo me lo recuerda. Oye, qué tonto fui. La verdad, sí. Es que insisto, la juventud no va con la experiencia. Y las oportunidades llegan muy pocas veces. Una vez. Y si no la tomas. Y así, yo cuando fui visor del Atlas llevé 32 chamacos que se quedaron en Atlas. Y se fueron diluyendo, sobre todo cuestiones disciplinarias. Que aquí en Manzanillo el jugador de Manzanillo no le gusta. Es lo que me está Toño de la Torre. Oye, el jugador de Manzanillo tiene una chispa especial para jugar fútbol, pero el de la costa en general me decía. A nosotros de Atlas nos gusta mucho el jugador de la costa porque tiene una chispa especial. Pero ¿qué pasa? No, ¿sabes qué? Le dije, el puerto se los traga. Literal. ¿Cómo se los traga? Sí, le dije, un chavo de 15, 16 años ya anda en el bulevar allá, desvelándose, porque lo peor enemigo del futbolista es el desvelarse. Sí, claro. Más que otra cosa. La fiesta. No, eso no te puedo creer. Si un juego que quiere ser profesional, 10 y media debe estar descansando. Y aparte, Arturo, digo, ya para terminar, porque se nos ha acabado el tiempo. Y aparte, Arturo, te digo algo. Los tiempos han cambiado tanto que hoy sí, un chavo que va a probarse, sí va con la mentalidad de ir a quedarse si trae talento. Antes, por la misma calidad que había, decían, no es que me corran, al cabo, a la vuelta de la esquina vamos a hacer otra oportunidad. Sí. No había preparación psicológica, me parece. Y sigue faltando la disciplina. Sí, claro. El jugador de Manzanillo no le gusta la disciplina. Y más cuando es talentoso. Más cuando lo sabe que es talentoso. Y esa ha sido una problemática para los que tienen cualidades, posibilidades, pero tienen ese gran detalle, ¿no? Pequeño, gran detalle. Bueno, pues Arturo, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Te agradezco mucho y la verdad, vamos a dejar esto para otro capítulo porque veo que tiene que haber segundo parte. No, tenemos mucho material. No, pero mira, bueno. la idea, yo insisto, sabemos quién eres tú, sabemos lo que has hecho, tema deportivo, tema selectivo, pero la idea era conocerte. Y todo esto que nos acabas de decir, te he puesto que mucha gente no lo sabía. ¿Y sabes qué me dijo Froilán la vez pasada?
que ni sus hijos sabían algunas situaciones que platicó aquí. Igual pasa aquí. ¿Verdad? Te aseguro que oye, bueno, Arturo, pues te agradezco mucho. Es parte del Así es. de la dinámica. Y de subirte al ring de la vida. Con gusto, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro invitadazo. Y bueno, hoy estuvo con nosotros Arturo Martínez Cortés. Hasta luego. Donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final.